Saludos a todos. En este nuevo video complementario para el curso de bocetación, quiero hacer un repaso general de los temas de perspectiva y aprovechando también que cuando el video tiene una naturaleza asincrónica, tengo la oportunidad de grabar en alta definición con máxima nitidez, lo que desafortunadamente no ha sido posible en las transmisiones en vivo. Entonces, nada, vamos a mantener el límite de este video a 1 hora. Si es posible, un poquito menos. Vamos a repasar desde el principio. La idea es que este material se pueda considerar como un demo general que puedan utilizar todos, pero en particular aquellos de ustedes que sientan que están teniendo dificultades con los ejercicios básicos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el principio. Voy a construir una muy sencilla retícula de perspectiva y sobre ella vamos a empezar a trabajar algunos ejercicios, primero de sólidos simples, después de sólidos curvos o que hagan uso de proyecciones curvas, y empezamos a generar ensamblajes un poco más complejos. ¿Listo? Entonces nada, tengo aquí a la mano dos escuadras, una es de 60 grados y otra es de 45. Entonces, dependiendo de si lo que yo quiero hacer es una retícula de perspectiva isométrica o de 1, 2 o 3 puntos de fuga, pues utilizaré una o utilizaré dos de mis escuadras. Como les he mencionado, la retícula de perspectiva isométrica es la más estable de todas. Entonces quiero empezar por ahí, además que no la he utilizado demasiado en clase y no quiero que eso se preste para malentendidos. Entonces lo que voy a hacer en la parte inferior de mi bitácora es ubicar la parte más amplia de la escuadra de 45 grados. Voy a tomar la escuadra de 60 grados y en esta inclinación voy a tener un ángulo de 30 grados. En esta inclinación, o sea que la use así o que la utilice así, realmente no importa, voy a tener una inclinación de 150. Entonces va a ser muy sencillo generar las retículas de perspectiva isométrica, entendiendo los ángulos que estamos utilizando. De hecho voy a utilizar, yo que a veces peco de ser un poco ineficiente en la manera de utilizar el espacio de las páginas para grabaciones, voy a mover la escuadra. Entonces es posible que esta escuadra no esté exactamente a 0 grados, pero en últimas eso no es tan grave siempre y cuando yo construya a partir de una sola línea principal esa retícula. Entonces vamos a empezar. Primero que todo vamos a ubicar líneas de 30 grados. Tienen que tener cuidado de no desplazar accidentalmente las escuadras al momento de trabajar. Pero de resto pues esto no tiene mayor misterio. Voy a dibujar una primera línea. Y ahora, en lugar de medir, ¿cómo se dice? Dimensiones exactas, algo que yo puedo utilizar son las marcas que tenga mi escuadra. Puede ser las marcas numéricas o puede ser la marca de la compañía que fabrica. Aquí en todo caso hay un sello que está guiado por una línea a 0 grados cuando la ubicamos correctamente. Entonces yo a partir de ahí podría decir, ok, mire, yo voy a utilizar el sello de la compañía a partir de la línea donde está ubicada el nombre de la compañía. Esta distancia, que es más o menos como de 1.6 centímetros, o un poquito más, creo que debe estar rondando 2 centímetros, esa va a ser mi guía para establecer una nueva línea y que esa línea siga siendo paralela a las demás. Entonces es una manera en que podemos seguir construyendo la retícula. ¿Listo? Una retícula de perspectiva, pues uno se puede demorar una cierta cantidad de tiempo trabajándola, pero pues en última, si estamos hablando de hacer un trabajo sencillo, de no demasiadas líneas, que no sea excesivamente complicado, pues una retícula no debería tomar más de un par de minutos. Siempre va a estar la opción de imprimir nuestras retículas o construirlas en un lenguaje digital. Por ejemplo, en Adobe Illustrator se puede trabajar muy bien una retícula de perspectiva. En todo caso, lo importante es que la guía que ustedes vayan a utilizar, al menos para algunos de esos ejercicios, si esa guía es precisa o más precisa que las líneas que surgen de la utilización como libre de trazos, pues eso en últimas va a redundar o va a conducir más bien a una práctica un poco más ordenada, una práctica que se va a poder desarrollar mejor. Sobre todo porque pues este tema siendo tan nuevo, las imprecisiones
en nuestra misma concepción espacial abundan. Entonces, pues no dependan. Está bien que lo practiquen, como lo he mencionado en sesiones recientes. Está bien que practiquen el uso de retículas a mano alzada. A mí personalmente me parece fascinante que uno pueda construir una retícula sin demasiado problema, pero al menos una parte de la práctica debería venir del más alto nivel de precisión que puedan lograr. Entonces vamos ahora a cambiar el ángulo. Una de las razones por las que estoy trabajando de esta manera es que al tener una retícula no, sino una bitácora argollada, no tengo la libertad de hacer un movimiento libre en la hoja y pues, como ustedes ya saben, yo no soy amigo de hacer un dibujo en el centro y desperdiciar el resto del papel, entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Entonces ahora, asegurándome de ubicar mi escuadra de 45 grados sobre esta línea, para que haya continuidad en los ángulos que voy a utilizar, entonces voy a generar la segunda retícula de líneas paralelas. Vamos a ubicar la primera y una vez tenemos eso, ya es cuestión solamente de... O sea, podemos hacer desplazamientos, sino que quiero lograr que la retícula tenga distancias equivalentes, entonces no quiero, ¿cómo se dice? Solo hacer un desplazamiento libre y ya. Y aquí sobre el sello de la compañía, en este caso Faber-Castell, aquí encontraría la mitad de esta distancia y ya con esto voy a poder seguir midiendo muy rápido a la vista distancias que van a ser, valga la redundancia, equidistantes. Evidentemente, esta no es una manera, en términos de dibujo técnico profesional, de hacer esta retícula, pero pues la clase no es una clase de dibujo técnico, es una clase de bocetación. No estamos buscando ser chapuceros, ni estamos buscando ser descuidados, solo estamos buscando tener algo de precisión sin complicarnos excesivamente. También estoy haciendo una retícula de perspectiva isométrica con bolígrafo, pero es posible que ustedes prefieran trabajar esta retícula con un rapidógrafo 005 o con un lápiz 2H o un portaminas de la misma graduación. En últimas, pues depende de cuál es el propósito de su bitácora. Yo de su bitácora sigo confundiendo, de su retícula de perspectiva. Estoy haciendo aquí una retícula más bien sencilla y para que la pueda aprovechar un poquito más voy a trabajar encima de ella con papel pergamino durante un par de bocetos. Entonces aquí ya tengo dos mallas, pues se dan cuenta que el área activa que yo quiero lograr con mi retícula es un área más bien limitada. Obviamente podría ser un demo donde llene toda la hoja con dicha retícula, pero ese no es mi propósito en este momento. Entonces, ahora lo que voy a hacer es ubicar una línea vertical que intersecte cada punto de conexión de las retículas izquierda y derechas. ¿Listo? Eso no está, el que no se construya así no significa que la retícula no les va a permitir hacer proyecciones de perspectiva, pero es una manera en que podemos trabajar de manera un poco más ordenada. ¿Listo? Y le damos un poco más de regularidad a dicha retícula. ¿Listo? En últimas, lo importante es que las líneas paralelas tengan ángulos específicos y que cada uno de esos ángulos le corresponda a un tercio de la circunferencia, es decir, diferencias de 120 grados, donde esta dirección es 30 grados, esta dirección es 150 y esta dirección es 270. Desde que logremos eso, vamos a tener una retícula con el más alto nivel de estabilidad y aquí es donde va a ser más sencillo la construcción de sólidos, sean simples o sean un poco más elaborados. Listo, aquí ya vamos a terminar. Cuando estén trabajando con bolígrafo, de gel y hasta cierto punto cuando estén trabajando con rapidógrafo, sobre todo cuando estén un poco gastados, los rapidógrafos con bolígrafo sí es importante que lo hagan con más frecuencia. Asegúrense de estar limpiando su herramienta. ¿Listo? Entonces ahora voy a utilizar papel pergamino. Hay diferentes marcas. Hay gente que le gusta mucho la marca, por ejemplo, la misma de esas bitácoras, no Moleskine, sino Canson. Son un poco más costosos, no demasiado. Es un papel que se puede conseguir de un gramaje decente y no es tan costoso. Este es de 90 gramos por metro cuadrado. Lo pueden ver en la indicación de la carátula de la libreta de pergamino.
En últimas, lo importante es que no trabaje en papel mantequilla, porque el papel mantequilla tiene la desafortunada particularidad de que se deteriora muy rápido. O sea, se arruga muy rápido, se mancha fácil, no tiene mucha consistencia, se abomba. En cambio, el papel pergamino es mucho más consistente en su materialidad y eso nos sirve para la calidad de los dibujos y para la calidad de las presentaciones de dichos dibujos. ¿Listo? Entonces ahora, sin mucha ceremonia, voy a adherir el papel con cinta de enmascarar, no mucha, porque pues en últimas tengo que retirar esto cuando haya terminado. Entonces aquí tengo ya una superficie donde yo puedo empezar a trabajar y entonces pues nada, podemos comenzar. ¿Qué particularidades tiene el pergamino? Pues su evidente ventaja es que desde que no vayan a un gramaje de 150, 180, o sea, es muy exagerado, además les queda una lámina semirrígida, el costo en general va a ser razonable. Sí, listo, entre 75 y 90 a 100 gramos van a poder conseguir blocks de pergamino que tengan buen precio. El papel tiene buena calidad, tiene una superficie en general agradable para dibujar, pero que tiene sus consideraciones. Una de las primeras a tener en cuenta es que el papel pergamino no es totalmente absorbente. Solamente una parte del pigmento alcanza a penetrar sus fibras. Eso significa que, por ejemplo, la tinta, sobre todo la tinta negra, se va a percibir más contrastada. Ustedes van a notar que sus líneas se perciben un poco más anchas. Aquí todavía no he empezado a dibujar en la retícula, solo quería hacer aquí una pequeña muestra. Entonces un rapidógrafo que esté un poquito más gastado se va a sentir como que está un poco más nuevo por virtud de que las líneas se van a ensanchar más. ¿Listo? Pero eso es producto de que el pigmento no está completamente adherido al papel. El rapidógrafo es una tinta más bien, yo no diría inerte, pero sí es muy estable, tal vez es una palabra de la que yo abuso un poco. Es una tinta que ni se corre ni se daña con el agua, uno puede trabajar aguada antes y después de trabajar rapidógrafo, pero cuando ya vamos a trabajar, por ejemplo, un bolígrafo de gel, el bolígrafo de gel que ya de por sí se toma un par de segundos en secarse, puede tener el problema de que se corre y empieza a generar manchones cuando trabajamos en pergamino. Esa no es razón para ni dejar de trabajar bolígrafo de gel ni renunciar al trabajo en pergamino, pero sí tenemos que tener cuidado con esa particularidad de la calidad del papel, perdón, eso estuvo mal dicho, esa particularidad del material, porque pues es algo que va a tener un impacto en nuestras presentaciones, sobre todo si queremos hacer entregas, que lo podemos hacer para la clase en este papel. Entonces, ¿cuál es la consideración? Tengan cuidado con la dirección en la que estén dibujando. Traten de que no tengan que recorrer demasiado con la mano y el antebrazo zonas donde ya dibujaron. Entonces, dibujen, ya sea que sean zurdos o diestros, pues si son diestros, entonces en una trayectoria descendiente hacia la derecha. Y tengan cuidado, esto pues sí tiene que ver con sus mecánicas fundamentales y cómo están en este momento. Si son más robustas o si son un poco más, de pronto un poco más básicas o más primitivas. Déjenme ajusto ahí que yo siempre grabando chueco, siempre, hombre, yo soy un cuento. Si sus mecánicas básicas no están del todo bien, pues van a estar haciendo mucho contacto con el canto de la mano sobre el papel. Eso hay que domesticarlo con mucha práctica. ¿Listo? Entonces, listo. Podemos comenzar. Mi rapidógrafo 08 no es el más adecuado para esto. Yo creo que sería mejor trabajar con bolígrafo y con rapidógrafo, ya que este papel, al no absorber, como que hace que todo el contraste suba más. Entonces, listo. Yo voy a empezar aquí muy modestamente con la construcción del primer rombo. ¿Listo? Y el primer rombo me va a permitir generar nuevas caras. Y esas nuevas caras me van a permitir completar mi primer sólido. Yo sé que eso no tiene ningún misterio, pero es un recordatorio necesario para todos. Tengan por favor mucho cuidado con el trazo de construcción. La idea es que una de las razones de este método, como lo estamos viendo en bocetación, que pena que me trabé un poco, donde el dibujo de perspectiva no es tan técnico como una clase de dibujo técnico. Primero, porque es bocetación. Segundo, porque es un tema bastante denso, bastante desafiante, y la idea es que no se vaya a volver ya tan molesto que no se animen a trabajar. Y tercero, no podemos permitir que el trabajo de perspectiva se traduzca en no hacer trabajo de trazo de construcción.
Entonces, esa es la razón por la que nos acercamos de esta forma a este dibujo, donde no todo, absolutamente todo, tiene que tener una subestructura, o si la tiene, puede ser una subestructura muy sencilla, pero en últimas lo que debe estar cultivándose todo el tiempo es ese pulso cada vez más preciso, cada vez más ligero, cada vez más tranquilo, cada vez más suave sobre el papel. ¿Listo? Entonces fíjense, aquí estoy completando mi primer sólido que tiene, además de algunos cortes muy sencillos, tiene también algunas extrusiones. Y ahora aquí vamos a trabajar una perforación. Nada complicado, nada que tenga especial misterio. Ahora cuando yo agrego las líneas de la silueta de la perforación, esas líneas después tienen que conducir a nuevas caras guiadas a partir de ¿qué? La orientación de mis retículas de perspectiva, o de mi retícula de perspectiva, a partir de ya sea los puntos de fuga o las mallas de líneas paralelas de perspectiva isométrica. ¿Listo? Revisando los primeros trabajos que ya hemos podido ver esta semana, uno se da cuenta que en general cuando se mantiene esa disciplina, sin distinción de qué categoría de perspectiva se esté usando, se logra una calidad considerable en los dibujos. Pero cuando se empieza a percibir que las rotaciones y el ángulo de inclinación que genera cada retícula, en el caso de perspectiva isométrica, es una rotación estándar, se percibe una rotación es más o menos como de unos 30 grados, si no estoy mal, no me citen, pero es una altura muy estable, es decir, la cámara no se lee inclinada, no se lee un picado ni un contrapicado exagerado, es una lectura muy tranquila de los objetos, y cuando se busca darle una rotación libre accidental que no respete esta orientación o la de cualquier otra retícula, ahí es donde nos empezamos a meter en problemas. ¿Listo? Es posible rotar objetos que no se ciñan exactamente a esto, pero tenemos que empezar por el principio. Controlar bien ejercicios básicos. ¿Listo? Cuando van a hacer ejercicios de iluminación, pues el recordatorio permanente es la correcta construcción de la sombra proyectada. Fíjense lo que va a pasar acá. Yo extiendo las extrusiones. Aquí tengo que tener cuidado porque ahí ya iba a empezar a mancharme. Me acabo de dar cuenta que en el dedo tengo tenía una gotica ahí de tinta que, o sea, yo pensé que ya se había secado. Listo, nada de nervios. Entonces yo construyo por segmentos mi sombra paralela. Aquí tengo las siluetas principales. Recuerden las características fundamentales de sombra, de la sombra, no sombra paralela, perdón. Estoy un poco distraído. Sombra proyectada. La sombra proyectada tiene tres características fundamentales. Una, se expande a medida que se aleja de su objeto originario. Dos, se difumina a medida que recorre el espacio. Tres, a medida que recorre el espacio, su tonalidad cambia. Sea que se difumine por completo y se disuelva a partir de la luz de rebote y la luz atmosférica hasta desaparecer, o sea que se haga más clara. Si estamos haciendo un ejercicio de alto contraste, la única particularidad de sombra que nos interesa es la primera. La sombra se debe expandir a medida que recorre el espacio. Este es un asunto donde a veces he visto errores, donde se hacen sombras. Por ejemplo, vamos a cometer aquí un pequeño error. Alguien hace un sólido, el sólido puede estar bien construido, la persona construye su prisma, su cubito o lo que sea que esté intentando trabajar. Ya saben, trazo de construcción, así no quede perfecto. Lo importante nunca es que quede perfecto, sino seguir cultivando ese fundamento. Y eligen su fuente de luz, que es esta misma que estoy usando yo acá, pero cuando proyectan la sombra se proyecta como si fueran dos líneas paralelas. Entonces, eso podría llegar a ocurrir, pero para eso la fuente de luz tendría que estar extremadamente lejos y aún así habría un mínimo de expansión de la sombra. ¿Listo? Entonces, el que sean líneas paralelas en lugar de líneas que se tienen que empezar a ampliar, que eventualmente si las extendiéramos nos daríamos cuenta que son líneas convergentes. ¿Convergentes en dónde? En un punto de fuga. Como se había mencionado en la introducción a perspectiva, la sombra proyectada se puede entender, con frecuencia se debe entender, como la manifestación de un punto de fuga que agregamos al dibujo. Lo que pasa es que con frecuencia, sobre todo si los dibujos son sencillos, no es necesario dibujar esa retícula de perspectiva lineal de un solo punto de fuga. Pero sí tenemos que tener en cuenta que desde ahí podemos entender mejor la naturaleza de la sombra proyectada como una silueta que se debe expandir. ¿Listo? Entonces aquí voy a definir un ejercicio de alto contraste, pero que está guiado por entramados. Entonces ahora voy a cambiar la dirección de los entramados cuando aplico la sombra. ¿Listo? Y
pues nada, como esto es un recordatorio general, entonces ustedes pueden ver acá que en lugar de tratar de hacer líneas que recorren de extremo a extremo cada contorno, lo que yo estoy haciendo son bandas. Y esas bandas, desde que respeten y refuercen un contorno, me van a ayudar a la legibilidad de las figuras. La legibilidad es, es la necesidad más imperativa y la prioridad más relevante cuando estemos trabajando ya diseño visual. Si lo que hacemos, por interesante que sea, no tiene buena lectura, pues ¿para qué hacerlo? ¿Listo? Entonces, sea que estén trabajando tinta o que estén trabajando sepia o estén trabajando aguadas o lo que sea, cuidado por favor con ese control de contornos. Por ahí es donde más de uno se pifia. A veces con Sharpies, a veces con plumones, no con tanta frecuencia, pero algunos, aún con una punta aguda, dejan bordes redondeados o bordes como accidentalmente rebasados del contorno. Y sobre todo algunas personas que han trabajado tinta china o aguadas han cometido unas imprecisiones bastante marcadas. Entonces, pues, eso no significa no probar otros materiales, pero pues siempre tenemos la imposición por encima de todo, estar cultivando o necesitar cultivar la legibilidad de las figuras. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí vamos 21 minutos. Vamos ahora a trabajar parte de los temas de esta semana. Si alguno de los que está viendo esto no ha visto mi clase número 7, no se preocupe. ¿Listo? Esto simplemente, o sea, sepa que puede volver a este demo siempre que lo necesite. ¿Listo? O sea, esto en últimas es un material que está pensado para permanecer en nuestro repositorio para que ustedes lo estudien cuando ustedes quieran. ¿Listo? Ese es el propósito de que estoy viendo esto. Entonces no se afanen si el método de construcción que van a ver acá ustedes dicen, pero oiga, ¿eso qué? ¿Cuándo hicimos eso? No. Algunos de ustedes van a ver esto, otros ya lo vieron esta semana. Nada de nervios. Es un recordatorio / spoiler para algunos. Entonces, yo tengo aquí un sólido muy simple, tengo un prisma achatado y en ese prisma, en su cara superior, inicialmente en su cara superior, eventualmente tengo que hacer esto también en caras inferiores, yo separé las mitades. Esto es muy fácil de hacer cuando tenemos una retícula tan disciplinada como esta que viene de instrumentos. Ahora, aquí es donde la trama se complica. Estos dibujos uno no puede garantizar que van a salir bien, pero en últimas hay que intentar hacerlos. Si nosotros tomamos, de hecho déjenme hacer un mini demos acá y de paso practico un poco en caso de que sienta la mano tiesa. Si yo tengo un rombo o un trapecio, dependiendo de la retícula de perspectiva que esté usando, y a ese rombo o a ese trapecio le encuentro sus mitades, ya superiores o inferiores, izquierdas o derechas, y dentro de ese trapecio, asegurándome de hacer contacto en cada una de esas mitades, dibujo un óvalo. Lo que estoy logrando, espero lograr, bueno, ya sin tanto melodrama, si uno se equivoca no lo vuelve a hacer. Lo que estoy logrando es crear la impresión de un círculo que se está proyectando en perspectiva. ¿Listo? Listo, tiene ahí sus cositas que no quedan tan bien. Eso puede ocurrir con rapidógrafo con mucha frecuencia, pero de nuevo, nada de nervios. Entonces, este ejercicio básico, de hecho, es por donde vamos a empezar la clase, o ya empezamos la clase número 7. Es un ejercicio que toca hacer varias veces, porque o la línea se empieza a peinar, o la línea empieza a quedar, ¿cómo se dice? De pronto ya muy desfasada, la línea se puede volver línea peluda, pero hay que hacerlo. Lo que estamos buscando ahí esencialmente es proyectar como objetos en perspectiva círculos. ¿Listo? Entonces voy a usar aquí este pedacito de papel en caso de que mi mano o mi antebrazo vayan a ensuciarse con algo de la tinta de rapidógrafo que está en la hoja de pergamino. Entonces yo voy a tratar de dibujar aquí un círculo. Ese círculo, por cierto, no debe quedar como si fuera una almendra. Esta figura puede llegar a tener una utilización, puede llegar a tener una utilidad, porque para mí estoy súper atascado con mi elocuencia. Pero lo que estamos buscando nosotros es un óvalo. Así el óvalo no sea perfecto, el óvalo se lee como una sola curva continua. No tiene puntas diferenciables una de otra, sobre todo en los extremos más amplios, sea a los lados o sea arriba y abajo. Entonces, lo que estamos intentando es enclaustrar un óvalo sencillito dentro de este rombo o este trapecio, que eso es lo que no es tan sencillo. ¿Listo? Para esto también pueden existir plantillas, pero mi propósito no es que esto quede completamente dominado, o sea, al nivel de que uno parezca una impresora, pero sí que ustedes entiendan como trabajo a mano alzada en qué consiste la generación de estructuras y subestructuras que pueden incluir la complejidad de un objeto curvo. ¿Listo? Entonces ahora yo empiezo a proyectar
aquí puedo completar la curva inferior. Normalmente uno tendría que hacer una nueva estructura, pero en este caso no lo voy a hacer porque ya tengo una idea de dónde tengo que completar esta curva. Además, pues en perspectiva isométrica tengo la ventaja de que todas las figuras tienen estabilidad. Es decir, si yo estuviera trabajando en 3 puntos de fuga, hagámoslo aquí como un pequeño demo. Si estuviera trabajando en 3 puntos de fuga, me podría ocurrir esto con mi rombo. Aquí tendríamos uno que tiene un cierto grosor. A ver, para que todo el mundo pueda ver bien. Aquí tendríamos un rombo que tiene un cierto grosor, pero dependiendo de si estamos viendo picado o contrapicado, la figura inferior, por virtud de las inclinaciones que tiene la retícula de perspectiva, inevitablemente tendrá un grosor diferente. Miren, ahí casi cometo un error súper descabellado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos la proyección, sí tenemos que entender que la cara superior y la cara inferior, o la base y la cima, tienen características diferentes. Y ahí sí surge la necesidad de separarle a cada uno sus mitades, porque cada uno de esos óvalos va a ser diferente, el de arriba y el de abajo. Entonces lo mismo, trato de hacer un óvalo como un continuo, como una curva continua. El rapidógrafo, sobre todo en pergamino, me va a dar una apariencia de línea peinada, aun cuando intento no peinar línea. Pero pues también es parte como de la gracia del rapidógrafo. El rapidógrafo es una herramienta que como que lo juzga a uno más, creo yo. Le dice a uno cómo está el pulso. Entonces fíjense, como les había indicado, y pues la lógica de esto salta a la vista, en perspectiva lineal de 3 puntos de fuga, una cara que está más cerca de la línea de horizonte y una que está más lejos van a tener un grosor diferente. La que está más cerca de la línea de horizonte se va a percibir como más horizontal y más achatada o más corta, mientras que la que está más lejos de la línea de horizonte, sea hacia arriba o hacia abajo, se va a leer como más amplia porque la estamos viendo más desde arriba o desde abajo. Eso significa que van a tener características diferentes, por eso es mejor estructurarlas de manera independiente. Luego cuando juntamos ambas caras con líneas bien hechas desde trazo de construcción, vamos a tener un cilindro que se diferencia de un óvalo y otro, y ya, y uno puede decir, hice prácticamente lo mismo. Sí, pero tiene la incertidumbre de cuál es su estructura de perspectiva, mientras que no. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí otra vez a nuestra retícula de perspectiva isométrica, yo tengo acá pues ya un cilindro, yo podría iluminarlo, pero ahora podemos trabajar ensamblajes. Vamos a hacer eso, voy a encontrar aquí subdivisiones, voy a trazar, aprovechando que mi rapidógrafo Artline de calibre 0.5 no está nuevo, entonces yo voy a poder hacer líneas estructurales. Si el rapidógrafo estuviera nuevo o más nuevo, porque es igual pues rinde bastante, y sobre todo si lo estuviera usando bien erguido, la línea saldría con un contraste muy alto y demasiado uniforme para todo. Ya saben que los rapidógrafos no se deben recostar mucho, pero cuando el calibre es alto, 0.5 en adelante, va a ser posible inclinar y sobre todo cuando uno traza muy suave, sin que se vaya a deteriorar el papel. Rapidógrafos de calibres muy bajos, muchachos, eso sí, es muy recomendable que los usen siempre erguidos, para que esa punta de fieltro, como esa esponjita que tiene una esponja dura que tienen los rapidógrafos en la punta, no les empiece a deteriorar su superficie. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahí saqué un prisma, ¿listo? Pero entonces en ese prisma yo voy a volver a encerrar un óvalo. Y de nuevo, no importa que no sea perfecto, nunca va a quedar perfecto cuando no se usen instrumentos, y pues uno tampoco va a pedir que sea perfecto, pero sí se pueden dar cuenta que aquí ya están operando formas hasta cierto punto inorgánicas. O sea, el óvalo sí se puede considerar como una forma inorgánica. El círculo creo que hace parte más de lo inorgánico. Perdón, de una forma orgánica, y mientras que el círculo se puede considerar más como una forma inorgánica. Y aunque aquí todavía no estamos dibujando, por ejemplo, plantas o personajes o figuras que uno sí puede decir, no, eso tiene una naturaleza evidentemente inorgánica. Pero es claro que hacer una curva va a tener más dificultad, sobre todo cuando esa curva debe tener una ubicación precisa, que un prisma o una pirámide o un cubo. Entonces no importa que no quede perfecto, pero hay una diferencia entre hacer un trabajo chapucero y descuidado y de afán, y hacer un trabajo que esté bien estructurado, que tenga jerarquía de líneas, donde uno pueda diferenciar estructuras, subestructuras, las líneas que se supone que son invisibles, por decirlo así, respecto al contorno final, y eventualmente pues también las sombras proyectadas y demás. Cuando logramos eso, aun si el trabajo no es perfecto, estamos logrando un trabajo que esté dotado de una gran calidad.
¿Listo? Entonces la insistencia no va a ser nunca en perfección, pero sí va a ser en control de calidad y en lograr pues un mínimo de correcta estructuración junto con mejoras de trazo, y eso va a ser suficiente para esta etapa del proceso. Nuevamente, la sombra proyectada, para que no nos dé tanto problema, animémonos a construirla por segmentos. Se pueden dar cuenta que estoy seguro que si de pronto algún matemático que sepa mucho de geometría ve esto, dice como, no, pero ese man que lo que está enseñando, esa proyección tiene sus propios cálculos y todo lo demás, pero yo no estoy buscando eso, estoy buscando por encima de todo una lógica que se entienda bien en estos objetos. Eso es todo. Si yo logro eso, estoy logrando que otros visualicen mi idea. Si mi idea no es geométrica o matemáticamente perfecta, no pasa nada. ¿Listo? Por eso es que insistimos en que si vamos a usar instrumentos, va a ser solamente en esta estructura posterior o subyacente, y todo lo demás, por difícil que sea y por impreciso que se vaya a ver, debe ser construido a mano alzada. ¿Listo? Entonces hasta ahí esa primera parte de ejercicios en pergamino. Cuando vamos a despegar la hoja, pues vamos a tener cuidado de no causar un gran deterioro. Como les había mencionado, a los que quieran utilizar pergamino, la idea no es que entonces empiecen a llenar hojas de su bitácora, como diciendo, esto es una hoja, entonces la pego y cambio la hoja y entonces pego otro. No, uno puede empezar a acumular como si fuera un bloccito, una encima de otra, después de que hayamos hecho registros en scan o en cámara, y nos evitamos gastar innecesariamente papel en la bitácora, ni dejamos esto suelto, ni dejamos que se pierda, y despejamos otra vez la retícula en caso de que queramos seguir haciendo ejercicios ahí. Ahora sí voy a pasar a ejercicios puramente a mano alzada. Entonces vamos a, primero que todo, vamos a hacer un ejercicio en el minuto 31. Quiero estar bien consciente del tiempo porque yo soy un man muy atolondrado, por más que intente no serlo, y capaz me paso, y la idea es que esto no pase de 1 hora, y creo que 1 hora es suficiente. Entonces yo tengo aquí a la mano un par de herramientas que puedo utilizar para ejercicios como los que voy a hacer a continuación. Por un lado tengo un compás, y yo puedo con ese compás dibujar circunferencias cuyo diámetro sea completamente de mi elección. Por otro lado tengo una plantilla de círculos. Las plantillas pueden ser muy útiles para el dibujo de figuras inorgánicas exactas. Tienen su valor, sobre todo en ejercicios que ya se empiezan a volver más complicados. Yo, digamos, no tenía ningún lío, así como no hay lío con que hagan un círculo perfecto, ya sea con un compás o con un vasito, con un tarro. Si tienen una plantilla, pues también pueden trabajar. Hay una ventaja grandísima con esto, y es la libertad de diámetros. Pero también hay una ventaja con esto, y es, digamos que yo quiero trabajar 2 esferas en tinta, y primero hago una circunferencia a lápiz y empiezo a trabajar en tinta. En algún momento podría surgir la necesidad de delinear nuevamente esta circunferencia con ese nuevo material. Eso no es malo, es perfectamente válido, incluso le puede dar como una apariencia más de boceto, por decirlo así, a este trabajo. Pero en últimas, ese trabajo de delineo podría, no es obligatorio, no es garantía de que va a ocurrir, pero podría deteriorar un poco la calidad del boceto. Entonces, si yo tengo una plantilla que me permita dibujar circunferencias, puedo, por ejemplo, seleccionar mi rapidógrafo también de calibre 0,5, igual al que usé hace un momento, el mismo que usé hace un momento para esta práctica de perspectiva isométrica, y decir, no, pues es que yo voy a tener de una vez una circunferencia trazada, y ya no voy a tener que reteñir. Voy a dejarle aquí un espacio negativo y ya se van, sí, como que no conecté esta línea, y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, nada, vamos a empezar a trabajar ejercicios muy, 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 muy sencillos de esferas. No van a ser para nada complicados. De hecho, vale la pena que nos acerquemos más. Entonces, qué pena que tiemble un poquitín la cámara durante un segundito para que estos dos demos queden mejor encuadrados y hacemos un mejor uso del espacio de la pantalla. Vamos a acercarnos más, aprovechando que esta vez no voy a tener ese problema del deterioro de mi transmisión o de mi registro, pues. Listo, entonces estamos aquí. Yo establezco dónde está la dirección de la luz. Establezco dónde está la sombra proyectada. La sombra proyectada, recuerden, se tiene que ir ampliando a medida que se aleja del objeto. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá en la práctica? Lo que está ocurriendo es que dentro de un trapecio, cuyo punto de origen está en el punto de contacto de la esfera, es decir, no es acá, el punto de contacto de la esfera es más arriba, y a partir de ahí, yo ni de vaina, no voy a dibujar un círculo exacto, pero a partir de ahí
es que va a surgir esa sombra proyectada. Y esa sombra proyectada es un óvalo que se tiene que deformar en ese trapecio. ¿Listo? Entonces, pues es muy bueno que nos familiaricemos con la forma general de una sombra proyectada para una esfera, porque ese es otro frente donde se cometen unos errores que son considerables. ¿Listo? Errores que uno ve en el dibujo de sombra proyectada para esferas. De nuevo voy a tener aquí como un huevito, no tanto un círculo. Entonces hay gente que dice, aquí está mi fuente de luz, pero mi sombra proyectada hace esto. Y uno dice, ¿por qué se proyectó hacia adelante? ¿Eso qué lo justifica? Nada. O algunos toman su esfera y sacan una sombra proyectada de la que uno dice, pero si su fuente de luz no indicaba una sombra tan horizontal, ¿por qué está pasando eso? Simplemente no debería ocurrir eso. ¿Listo? Entonces voy a hacer aquí unos ejercicios súper mini de esferas. La esfera tiene la consideración de que si estamos iluminándola en rango completo, es decir, que percibamos las tres claves tonales, clave alta, clave media y clave baja, como gradaciones, no nos va a suministrar, como sí lo hacen, el prisma, el cubo y la pirámide o cualquier otro poliedro de lados rectos, no nos va a suministrar lados donde podamos ubicar tonos planos o gradaciones sencillas. Todo es una continua gradación cuyo control es relativamente difícil si no tenemos experiencia. Eventualmente, pues como todo ejercicio de mecánica, no va a depender ni de la imaginación, ni del talento, ni de una predisposición, de que si esto sí me entra, yo sí nací para esto. Eso no existe. Eso es simplemente como verbalizar de una manera confusa la timidez y la impaciencia. Entonces, ya saben, el problema con los ejercicios de mecánica es que pues toca hacerlos y hacerlos y hacerlos y hacerlos, y algunos de ustedes, esto es perfectamente posible, no se ofendan por eso que voy a decir, lo digo de manera neutra, lo digo por la experiencia que tengo como docente. A algunos les va a tocar hacer el doble de ejercicios para poder lograr calidad mínima aceptable, pero eventualmente por virtud de estar haciendo eso, o de pronto tienen que hacer el triple de ejercicios, por virtud de hacer más repeticiones, eventualmente logran pasar un umbral de calidad y ya no van a tener que repetir tanto. ¿Listo? Pero, o sea, lo que quiero decir es que algunos de pronto consideran que sus trabajos no son tan buenos. Listo, ok, de pronto no lo son. Pero si hablamos de mecánicas, lo que media entre la calidad faltante a su trabajo siempre va a ser única y exclusivamente la repetición de los ejercicios. La repetición no puede ser, por decirlo así, como a ciegas. O sea, no puede ser solo intentar hacer y ya, porque si de por sí sus mecánicas no son buenas, pues entonces hay que hacer los ejercicios, pedir feedback, pedirle comentarios, pues pueden ser sus compañeros. Ustedes saben que si son estudiantes de cursos míos, pueden enviar cuantos correos quieran, todo lo vamos a responder en el tiempo de la clase, e incluso en extra tiempo, yo no tengo lío con eso. Pero ahí es donde está como la trampita, como que listo, todos estamos en capacidad potencial de lograr estos ejercicios, pero no todos vamos a tener la paciencia para hacerlos las veces que necesitemos hacerlos en el tiempo limitado que tenemos para practicar. Y pues uno no tiene toda la vida para aprender a hacer una esfera o para aprender a hacer un cuadradito, sobre todo si uno quiere que el dibujo sirva para más cosas. Entonces, siempre, yo sé que esto yo lo he dicho en el semestre tal vez unas 5 veces, pero pues primero yo repito al 100, ustedes lo saben, yo digo todas las clases, yo repito al 100. Y además de eso necesito insistir, sobre todo al que de pronto se empieza a desanimar, de pronto que como que empieza a ralentizarse, empieza a como a perder el ánimo, se empieza a rezagar, como no, espere, vamos a calmarnos, vamos a repetir más ejercicios y todo va a salir bien desde que tengamos el aplomo y la presencia de ánimo para seguir siendo constantes con nuestra práctica. ¿Listo? Entonces, listo, ahí hay una pequeña esfera, aquí se me excedió un poquito la sombra proyectada, eso no es ideal. Es un ejercicio que está casi rozando el alto contraste, por lo que mi herramienta no es que sea tosca, es una herramienta que estoy usando más bien de manera un poco presurosa. Igual ustedes aquí alcanzan a notar que hay una luz de rebote que es bastante oscura, pero solo tiene que ser un poco más clara que la sombra principal. Y donde tenemos la mayor acumulación de oscuridad, justo bajo la esfera en la zona de sombra de oclusión. Y después esa zona de sombra de oclusión se descompone en el resto de la sombra proyectada y, como se pueden dar cuenta aquí con esta última veladura que le estoy dando a esta esferita, no tiene que ser de negro a blanco, puede ser de negro como a 60-70% de gris. No pasa nada, estamos percibiendo una progresión tonal y pare de contar. Vamos a hacer aquí una segunda esfera. Vamos a hacer una esfera en alto contraste, que también es un ejercicio muy válido. Entonces voy a establecer dónde está el punto de contacto, que ya saben, no es la parte inferior de la silueta. A partir de ahí vamos a construir el área delimitadora
de esa sombra proyectada. Vamos a tratar de ampliar más, no porque siempre toque hacerlo, o sea, no siempre tiene que ser tan amplia, pero que se note la amplitud de dicha sombra. Vamos a encontrar la mitad longitudinal y vamos a trazar de la mejor manera que podamos un óvalo que no es un óvalo estándar. Porque un óvalo estándar, es decir, un óvalo, por decirlo así, común y corriente, si encontráramos sus ejes longitudinales y transversales, tiene un centro absoluto en sus ejes X y Y, mientras que aquí el centro de este óvalo está aquí, no está acá. Eso significa que este óvalo es muy, muy, muy angosto en su origen y se va haciendo cada vez más amplio en el otro extremo, pero en últimas sigue teniendo un remate curvo. Entonces, esa forma es una silueta con la que nos tenemos que familiarizar también. No es natural a nosotros, que pues pensamos, un óvalo como normalito, como que se vea bien. No, aquí estamos pensando es un óvalo que aquí se comprime, pero acá se expande, ¿listo? Entonces esa forma es desafiante. Esta forma aquí no es perfecta, pero pues por ahora eso no es importante. Lo importante es siempre que haya correspondencia lógica entre objeto, su retícula de perspectiva, que en este caso esto no tampoco cuenta, o en este caso el que haya una correspondencia lógica entre el objeto y la sombra generada por dicho objeto. Si estamos logrando eso, vamos bien. Entonces fíjense lo que voy a hacer aquí con un brush pen de Pentel que está cargado. Ya por fin le cambié la mina después de meses. La mina no es sino el tanque contenedor. Entonces aquí ya tengo full bloque de tinta, entonces pues tengo que ser cuidadoso. Esa tinta del brush pen, por lo menos el brush pen de Pentel, es una tinta que nos da un registro de negro muy chévere, o sea, uno logra bloques de tinta sólida de un tono negro, o sea, no sea grisa, no se ven parches, no, se ve un bloque íntegro. Entonces eso es muy chévere para dibujar, es muy chévere para hacer entintados, para hacer sombra, para hacer trabajo, por ejemplo, de cómic, para hacer ejercicios de alto contraste, para hacer ejercicios de iluminación, incluso también puede ser muy bueno, pero obviamente pues iluminación alto contraste. Es una herramienta muy, muy agradecida con quien la quiera cultivar con mucha práctica de dibujo. ¿Por qué digo eso? De pronto para los que no me hayan oído decir esto antes, porque es una herramienta que cuando recién se está empezando a usar, si uno no tiene un buen pulso, entonces uno automáticamente va a dejar caer sobre el papel una línea, perdón, gruesa y tosca. En cambio, si uno va sofisticando el pulso, podemos tener líneas valoradas, podemos tener texturas, podemos tener líneas caligráficas, podemos tener bloques de tinta, podemos tener entramados en todas las claves tonales. Es una herramienta maravillosa. Si quieren ver a alguien que es como el mayor apóstol del brush pen de Pentel, el autor Kim Jung-gi, uno de los o el mejor dibujante vivo que existe, un absoluto maestro de todos los niveles de dibujo, o sea, retrato hiperrealista, diseño de criaturas, diseño de máquinas, perspectiva. El tipo tiene un talento tal que él puede, sin boceto previo, hacer trabajo, por ejemplo, de murales en tinta permanente, solo como a la vista. O sea, el hombre no necesita construir previamente estructuras, sino le sale todo, por decirlo así, de golpe, porque así de alto es su nivel de retentiva, su nivel de memoria, su nivel de comprensión de su arte. Una gran figura, Kim Jung-gi, y él trabaja casi exclusivamente con el brush pen de Pentel. Cuando trabaja murales, trabaja una versión especial que es mucho más grande, que le permite hacer trabajo de gran formato. Entonces es una herramienta muy chévere, pero para los que ya la tengan o estén pensando en comprarla, ya sea la de Pentel o hay algunos competidores, hay una marca que me parece que está bien, tiene lo suyo, una marca que se llama Zig, o sea, esto es Pentel, lo que yo estoy usando en este momento, pero también hay una marca que se llama Z&G, y ellos tienen también brush pen, son como chéveres, ¿no? Yo los he visto en demos, no los he usado yo, porque pues tengo bastantes existencias de esto, porque yo vivo comprándolos, es mi herramienta favorita, pero también existe y su precio es un poquito más competitivo que este, aunque esto tampoco es costoso. Entonces los que les interese comprarlo o ya lo tengan, ténganle paciencia, porque le pasa incluso a gente que ya tiene algo de experiencia, que la novedad de una línea tan gruesa, tan húmeda al principio, les causa algo de incertidumbre. ¿Listo? Entonces, fíjense, ahí tengo una esferita, como lo había dicho, el momento de delinear, como que se vuelve un poquito más blanda. Personalmente eso no me molesta, uno eventualmente de ahí puede empezar a generar diseño visual, pero podemos generar una esfera que se lea como un sólido en alto contraste o que se lea como un sólido construido más o menos con rango completo. Podemos demorarnos más haciendo una esfera, pero pues en este momento no lo voy a hacer. Y ya, listo, o sea, la esfera tiene su lógica fundamental es que, como lo explicaba hace unos días en una sesión, y lo haré nuevamente en otra,
Vamos a cambiar aquí la posición para hacer este pequeño mapa. Cuando nosotros tenemos una gradación lineal, estamos hablando de una progresión tonal, o sea, de un cambio gradual de tonos que ocurre en una sola dirección. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo. Pero cuando estamos trabajando la esfera, en la esfera la progresión tonal nos complica un poco la vida al principio porque los tonos están moviéndose en esta dirección, pero también se están moviendo lateralmente, pero lateralmente en una trayectoria curva. O sea, todo esto está pasando simultáneamente. Y eso al principio lo deja uno un poco desubicado. ¿Listo? Entonces, y no es una sola dirección, o sea, no es como que lateralmente sean muchas direcciones y más hacia arriba o en la dirección contraria sea una sola, ¿no? Está pasando esto también en la otra dirección. Entonces, es un problema que tenemos cuando recién estamos tratando de empezar a entender qué está pasando aquí, sobre todo si nuestro trabajo de gradaciones no es muy bueno. Entonces, pues nada, mi recomendación permanente es insistan en los ejercicios fundamentales hasta lograr un mínimo dominio. Porque, pues como ya todo el mundo debe haberse dado cuenta que haya tenido clases conmigo en más de una sesión, los métodos que estamos siguiendo, que no son exclusivamente míos, pues yo ya les había hablado que yo estudié los cursos de Peter Hahn y sigo a gente como Scott Robertson y sigo a gente como Ian McKee. O sea, yo no me estoy inventando esto de la nada, pero está pensado para hacer un método acumulativo donde cada cosa se tiene que articular con la siguiente. Entonces, pues si no somos conscientes de eso, nos vamos a perder. Entonces, aquí voy a hacer una práctica un poco más libre. Fíjense lo que va a ocurrir, muchachos. En este caso no voy a usar pergamino. Voy a generar una pequeña retícula de perspectiva. Voy a aprovechar. Vamos a ver, listo, ya que todavía estamos aquí como en Zoom, listo. Entonces no tengo que dibujar algo tan grande. Voy a dibujar una retícula de perspectiva lineal de 3 puntos de fuga. Eso. Entonces recuerden que lo importante aquí, que estoy haciendo una retícula a la vista, es que la progresión de ángulos se perciba. Esto es como un abanico que se va abriendo. Si está ocurriendo eso, nada de nervios, su retícula está siendo construida de una manera funcional. Y esa palabra es más importante a que sea matemáticamente precisa. Es decir, si no logran completa equidistancia entre líneas, eso no significa que la bitácora, siempre estoy confundiendo, que la retícula, no la bitácora, que la retícula no vaya a funcionar. Si ustedes se pueden dar cuenta que estas líneas no son completamente equidistantes, sobre todo aquí se empezaron a angostar, ya listo, son cosas de hacer esto como de manera así medio perezurosa, pero desde que se perciba que hay una amplitud gradual o una transformación gradual del ángulo de rotación, estamos por buen camino. Estoy aquí trabajando en bolígrafo, igual procuren trazar lo más suave que se pueda y recuerden limpiar las puntas de sus materiales en una valletilla o una toalla absorbente todo el tiempo. Fíjense que cuando uno traza ese primer puntico, como que ahí cae un poquito más de tinta, pero en últimas la idea no es que vaya a quedar un parche de tinta que vaya a manchar materiales o las escuadras. Si pasa eso, pues el dibujo sí se tiene que considerar como un dibujo fallido y que tocaría volver a repetir porque ya no va a tener buena calidad de presentación. ¿Listo? Entonces, listo, aquí vamos a terminar de construir la última de las retículas que constituyen la retícula perdón, vamos a construir, una retícula secundaria guiada a un punto de fuga que en este momento está fuera del papel. Y ya terminamos de construir esta retícula de perspectiva lineal de 3 puntos de fuga, aunque el punto de fuga inferior está mucho más lejos, por eso las líneas tienen una separación mucho más sutil que las líneas laterales. En últimas, de nuevo, eso no es malo. Lo importante es que se sienta que hay un espaciado relativo o similar a 120 grados entre cada punto de fuga y que ustedes puedan construir sólidos, inicialmente sólidos simples, sin que haya confusión. Si están logrando eso, van por buen camino. En este caso, si voy a dibujar encima de la retícula, voy a pasar los últimos 15 minutos de vamos a decir, puedo demorarme un poquito menos. Vamos a pasar los últimos minutos de este demo haciendo un ensamblaje que va a ser un poquito más complejo. En este caso, voy a volver a usar mi rapidógrafo de 0.5, eso significa que es de medio milímetro, y ya que estoy trabajando sobre papel y no sobre pergamino, y ya que este no es un material completamente nuevo, ustedes pueden percibir que mis calibres de línea
van a ser un poco más amplios. ¿Listo? O sea, yo voy a tener una capacidad de graduar más el contraste de la línea con la misma herramienta sin que medie una gran diferencia en la presión que yo ejerzo con el brazo. Ya que yo siempre soy todo descuidado, vamos a dejar esto bien centrado, listo. Y aprovechando pues, la gracia de esto es que haya máxima nitidez. Y voy a intentar solucionarlo, pero yo creo que pues ya nos toca para las transmisiones y aceptar que la definición no va a ser tan bonita como podría ser, pero pues voy a tratar de hacer un par más de estos para que no vaya a haber imprecisiones en los demos de repaso para el curso, que pues siempre son bien importantes. Entonces, ¿qué va a ocurrir a continuación? ¿Qué voy a elegir hacer? Primero que todo, voy a utilizar líneas estructurales que van a ser lo más delgadas que se puedan para generar un primer ensamblaje. Entonces voy a empezar incluso por las bases. Aquí va a haber una. Aquí va a haber otro rombo. Bueno, esto es un trapecio y esto aquí sí va a ser más un rombo. Listo, entonces empecemos a proyectar. Ya pues aquí tenemos que decidir si estos son bases o cimas, considerando el espacio disponible que tengo. Vamos a hacer que estas sean bases. Entonces vamos a empezar a proyectar hacia arriba. Primero vamos a tener una figura que sea más grande. Como estoy trabajando líneas estructurales, pues eso sí, tratando de que todo sea el trazo de construcción, no línea peinada, pero no hay lío cuando hay alguna imprecisión y corregimos sobre la marcha. El bolígrafo es absolutamente esencial para ir ganando esa confianza, que no diga, ah, la línea me quedó mal, no era por aquí, no era por acá, listo, yo alcanzo a hacer eso y no puedo borrar, no pierdo tiempo. El rapidógrafo, como ya está un poquito gastado y lo estoy inclinando un poco sin deteriorar el papel, pues también me permite hacer esos cambios sobre la marcha. Acuérdense, porfa, de, sobre todo, hacer el cálculo a la vista de cuál es ese ángulo promedio entre cada pareja de líneas. Si lo están respetando, miren, aquí mandé una línea mal, pero sobre la marcha puedo corregir. Eventualmente esto pues va a tener tal complejidad que esta línea equivocada no va a tener mayor impacto en este ejercicio. ¿Listo? Listo, entonces usando trazo de construcción, ahí tengo un primer casi cubo, prisma achatado, cubo medio... Ya no importa si es cubo o si es prisma, en últimas tengo una figura que se lee como una figura estructural. Y fíjense que yo estoy trazando líneas que de construir yo el sólido final no se verían. Si este casi cubo fuera un boceto final, yo solamente debería ver cara superior, cara izquierda, cara derecha. Pero en este momento estoy viendo todo el ensamblaje como si fuera una especie de alambre. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Cuando estén haciendo estas proyecciones para estos nuevos ejercicios, este demo va a ser también este demo que estoy haciendo acá tiene que ver con lo que vamos a hacer para semana 8. Entonces asegúrense de que todas estas proyecciones inicialmente como estructuras se puedan leer como si fueran las versiones semitransparentes o versiones de alambre, como lo quieran llamar, de esos sólidos. Fíjense, aquí se iba a generar una tangente. ¿Por qué? Porque dos siluetas iban a quedar continuas en lugar de que una se leyera superpuesta a la otra. Por eso le acabo de hacer aquí un corte a ese sólido. Ese tipo de cambios sobre la marcha son perfectamente válidos. Precisamente de eso se trata, el trazo de construcción. Desde que en la versión final no tenga tangentes, pues corrijan, modifiquen y ya no pasa nada. Y precisamente por ese tipo de cosas es que no usamos borrador. Sobre la marcha corregimos, seguimos reflexionando sobre la figura. O sea, esto cuando yo digo no se puede hacer práctica a ciegas, o como lo quieran llamar, a eso es a lo que hago referencia. Estamos razonando sobre la espacialidad de estos objetos a medida que los vamos construyendo. Entonces vamos a proyectar por aquí. Y aquí me doy cuenta que de pronto se me puede crear otra tangente, entonces voy a cortar nuevamente este prisma. Listo, entonces ahí ya tengo unas figuras, hice unos cambios sobre la marcha, hice unas correcciones sobre la marcha, no pasa absolutamente nada. Vamos ahora a empezar a generar modificaciones. Entonces vamos a comenzar con las operaciones más básicas: extrusión, perforación y corte. Entonces vamos a comenzar con algunas extrusiones. Y siempre manteniendo esa noción de la jerarquía de líneas. Yo estoy dibujando una estructura, yo no puedo estar haciendo en este momento líneas gruesas, no puedo estar retiñendo porque yo estoy haciendo
el andamiaje de lo que eventualmente tiene que verse diferente y tiene que verse más complejo. ¿Listo? Entonces, para que por favor tengan eso muy presente y no vaya a haber un problema donde la retícula de perspectiva, las líneas estructurales, las subestructuras, que es lo que estoy empezando a generar yo aquí, y el dibujo final tengan un calibre tan próximo o un contraste tan próximo que no leamos una cosa de la otra. ¿Listo? Si esto hacerlo en rapidógrafo les da problemas, pues arranquen en rapidógrafo, trabajen en pergamino encima de la retícula, todo eso que habíamos venido, que hemos estado diciendo para poder generar una correcta jerarquía de líneas. ¿Listo? Entonces vamos a seguir modificando, vamos a empezar a hacerle cortes a este sólido. Entonces me voy a llevar una esquina, me voy a llevar otra, voy a hacer cortes largos. Por aquí puedo inventar nuevas extrusiones. Y por aquí va a haber otro corte. Esos cortes son asimétricos, se pueden dar cuenta que son de longitudes diferentes. Desde que eso sea intencional, no pasa absolutamente nada. Y ahora por aquí vamos a dejar un rombito. Aquí vamos a seleccionar vamos a encontrar sus mitades. Vamos a elegir una altura. Y ahí vamos a inventarnos una pequeña pirámide. Listo, ahí tengo las modificaciones de este sólido. Ahora vamos aquí, vamos a ser un poco más osados con nuestras modificaciones. Entonces primero vamos a elegir un espacio interior, teniendo mucho cuidado que las líneas correspondan a la retícula de perspectiva. Vamos aquí. Listo, vamos acá. Entonces aquí vamos a generar un prisma, o inicialmente un prisma, porque una de las distinciones que desde ya necesito que empiecen a hacer todos es la distinción entre un objeto final, por decirlo así, y un objeto contenedor que sirve como la primera estructura. Nuestros prismas y nuestros cubos eventualmente deben ser estructuras contenedoras que van a estar sujetas a un alto nivel de deformación, a un alto nivel de transformación. Ustedes se pueden dar cuenta que le estoy encontrando mitades a esto. Algunos intuirán por qué estoy haciendo eso. Entonces voy a trazar aquí de una vez un círculo, un círculo proyectado en perspectiva que se va a leer como un óvalo aplastado, pero que aquí es un poquito más amplio. Y se pueden dar cuenta que a pesar de la dificultad de este ejercicio y que no se siente motivado como a retener más y qué tales, yo sigo trabajando líneas estructurales y completo la proyección. Tengan cuidado con eso, ¿listo? O sea, este tipo de cosas son los ejercicios más desafiantes, pero pues nada, no hay razón para no hacerlos o hacerlos mal. Entonces estamos aquí, ahora voy a tomar mi plantilla y voy a trazarle una esfera a este objeto. Creo que la más grande podría funcionar. Entonces, ya saben, yo no puedo empezar aquí. El contacto es un poquito más abajo. Y voy a trazarla con rapidógrafo. Voy a trazar de una vez en tinta permanente, precisamente para evitar ese problema de tener que ¿cómo se dice? Delinear varias veces la misma silueta, sobre todo curva. Eso es muy ingrato. Pero de nuevo estoy dibujando bien delgadito, ¿listo? Porque estoy pensando únicamente para empezar en estructuras. Entonces ahora vamos a inventarnos aquí una proyección exterior, una nueva extrusión. Normalmente yo las estoy poniendo en la base, pero no significa que no se puedan poner en otra parte. Y ahora vamos a vincularla con un punto de contacto inferior. Entonces me estoy inventando aquí como una especie de balconcito. Pues si pensamos esto como si fuera un edificio, no tiene que ser eso necesariamente, no tiene que ser nada en términos narrativos. Aunque pues, como yo insisto una y otra vez, uno habla desde lo que sabe. Y pues yo no puedo, yo siempre que tengo la oportunidad como que trato de darle al menos un poquito de sentido narrativo a lo que estoy haciendo. Entonces como máquinas imposibles o lugares imaginarios o cosas así. Aquí me voy a inventar una nueva extrusión que termina generando, o sea, estoy pensando más como si fuera una montaña y no un edificio. Entonces, digamos que ahí yo tengo mis primeras subestructuras.
Pero vamos a hacer esto todavía más interesante. Me quedan máximo 5 minutos. Entonces voy a ir a esta esfera y voy a decirle a esto, quiero que usted tenga un cuadrado recostado sobre su superficie. Ese cuadrado no se vería como un cuadrado, se vería como un cuadrado que tiene bordes, redondeados. Como se está haciendo visto en picado, tengo que tener cuidado de no errar el ángulo que tenga ese cuadrado. Pero en últimas, pues aquí estoy pensando en estructura todavía, entonces tengo cierto margen de error. Lo que voy a hacer básicamente es inventarme una perforación en la esfera. Aquí va a tener esta forma cuadrada. Y de pronto me gustaría hacer algo similar aquí. Estoy duplicando la versión de ese cuadrado recostado sobre la esfera. Otra vez erré el ángulo. Yo soy un tipo muy atolondrado definitivamente. Y aquí me quiero inventar otro cuadrado recostado sobre la esfera que duplico. O sea, básicamente, imagínense que tengo una esfera y yo le hago unas tajadas, pero en lugar de quitar un pedazo como si fuera un ponqué, lo que hago es quitarle un pedazo que casi parece la forma de una letra. Imagínense como una forma de una O geométrica o algo así. Ahora me voy a inventar también unas divisiones en este cilindro. Aquí estoy haciendo cálculos a la vista, pero si ustedes lo necesitan, no duden en generar nuevas subestructuras, otra vez un rombo o un trapecio, según corresponda a la lógica de la retícula de perspectiva, y dentro de ese rombo o trapecio hacen, ojalá no con mucho afán, un óvalo que haga contacto con cada una de esas 4 mitades. Y a partir de ahí pueden empezar a generar proyecciones, pero lo que quiero decir es que ustedes pueden duplicar esta figura tantas veces como la necesiten según la retícula de perspectiva para mantener la lógica de esa proyección. ¿Listo? Entonces aquí lo que quiero hacer es inventar un cilindro que se lea como por pedazos y que remate en un conito. Y ahora voy a seguirle haciendo algunos cortes a esto, seguir enriqueciendo las figuras, haciéndolas un poquitico, ojalá un poquitico más interesantes. Y ya que tengo eso, después de imaginarme un par de extrusiones más y perforaciones, realmente casi, bueno, perforaciones habría aquí, pero valdría la pena que hubiera una que otra perforación. Entonces me voy a inventar por aquí una que otra. Voy a inventar unas perforaciones grandes que sugieran como, no sé, como accidentes geológicos, por decirlo así. Y algunas van a ser perforaciones y otras van a ser extrusiones. Y también acá, o sea, quiero en este momento estoy pensando, muchachos, que me ven en el futuro, un poco como en roca geométrica, ¿listo? Acuérdense, no todo tiene que ser un edificio, de hecho, o sea, trabajos de arquitectura no estamos haciendo. Lo que sí he advertido es que, o advertido no, es como reflexionado, es que este tipo de ejercicio le prende la chispa a muchos de ustedes. Entonces dicen como, yo puedo empezar a hacer escenarios, me puedo empezar a inventar mundos imaginados y toda la cosa. Y eso es bonito, eso es chévere. No duden en hacer eso si creen que tienen la capacidad de controlar este trabajo de estructuras y subestructuras. Pero si sienten que su trabajo, con mucho respeto, por supuesto, ahorita está en un estado como muy básico, nada de nervios, manejen geometrías simples, hagan esas operaciones de corte, extrusión y perforación junto con el trabajo de curvas de una manera tan modesta como puedan, pero buscando el más alto nivel de calidad en los dibujos. Eso es lo único que me interesa ahorita para los que no ven en el dibujo una aspiración a futuro. Para los que sí, máximo esfuerzo, máxima repetición, porque pues lo ideal es que los que sí son dibujantes o aspirantes a dibujantes estén buscando cultivar unas habilidades, no en un semestre, no en una clase, no en una semana, no en un corte, no por una nota, sino como, o sea, termina siendo como pues un viaje de años hasta ir construyendo incluso un estilo, una propuesta propia, un portafolio y todo lo demás. Listo, entonces aquí, ¿qué me estaría faltando? Solo necesito resolver en términos de geometría volumétrica estos cortes que le hice a la esfera, y ya con eso puedo empezar a entintar, y lo que ustedes se van a dar cuenta es, y de nuevo, para los que todavía no han visto esta sesión, estoy haciendo un spoiler, pero también estoy dejando un demo para que lo puedan repasar. Estoy generando aquí, primero que todo, una estructura, una serie de estructuras y subestructuras, pero ahora necesito
completar esto, no en términos de acabados y de técnica, aunque eso eventualmente se puede hacer también, primero como una maqueta que también incluya el mapa de iluminación. Entonces fíjense que aquí establecí dónde está mi fuente de luz y a partir de ahí vamos a empezar a proyectar, como lo hemos dicho anteriormente. Primero proyectemos por pedazos para que no haya confusión. Entonces fíjense que yo voy buscando el nivel de cada uno de estos objetos. La idea es que y aquí voy a ampliar un poco el zoom, ya lo necesito para que puedan ver la totalidad del dibujo. Pero entonces la idea es que yo voy a tener un mapa de iluminación, muchachos y señoritas que me ven en el futuro, pero ese mapa no necesita tener tinta ni entramados para que se lea como tal, ¿listo? Entonces aquí voy a perseguir los cortes. La pirámide está hacia este lado, como hacia la derecha respecto a mí. Entonces ahí es donde estaría esa pirámide. No está en el centro. Y ahora, esta otra figura que es bastante grande, tengo la inquietud de si yo estuviera calculando, si estuviera calculando la distancia, y yo digo, este es el ángulo de inclinación, es un ángulo como de 130 grados más o menos. No, de hecho es menos, es como de 115 más o menos. 115, 100, sí, algo así. Entonces, si yo o sea, ¿qué es lo que estoy vinculando yo aquí para que nadie se vaya a perder? La punta de la pirámide en el objeto y la punta de la pirámide en la sombra proyectada. Y yo digo, ese es mi ángulo que me ayuda a establecer la longitud máxima de la sombra proyectada. Pues yo puedo decir, listo, entonces utilizando este mismo ángulo, ubico aquí una regla o una escuadra, me desplazo hasta la cima del objeto y yo digo, listo, entonces la sombra proyectada del resto del objeto tiene que terminar donde diga el ángulo aquel, ¿listo? Esa es una manera de calcular con una lógica un poco más precisa la distancia de la sombra proyectada, ¿listo? Entonces, digamos, yo puedo decir dónde termina esta pirámide, estaría como, sería un poquito más como por aquí, a partir del mismo ángulo. Ok, lo perdí. Entonces me extiendo hasta acá. Lo que yo estoy buscando, lo que yo debo buscar no es solo esta punta, yo debo buscar es toda esta línea. Entonces vamos a ubicar esto acá. Y es más o menos aquí donde estaría quedando esa sombra. Entonces vamos a continuar haciendo ahí la proyección. Bueno, aquí tengo un problema, es que estoy pisando una región donde yo había dejado ahí unos rayoncitos. Entonces pues cuando ustedes estén haciendo estos ejercicios, ya saben, este tipo de cosas no deben pasar. Pero nada, pues si alcanzo a tener una sombra proyectada que cumpla con un poquito de lógica, con suficiente lógica para que me entiendan lo que estoy intentando hacer, pues por ahora me doy por bien servido. Yo sospecho que la estoy dejando más larga de lo que debería ser, pero por ahora pues vamos a ello. Y aquí o construyo un óvalo a la vista o construyo el óvalo con el método del que ya estamos hablando, para que el óvalo tenga una proyección en un ángulo exacto. ¿Listo? Entonces, sí, esto está como medio sus, pero por ahora no es tan importante. Lo importante que es, a pesar de que mi dibujo dista de ser perfecto, y o sea, esa no es una excusa, pero creo que ustedes me entienden, ¿no? Cuando hablamos de correspondencia lógica según reticular perspectiva, que los objetos y su sombra proyectada también tengan una lógica particular, pues desde que haya una lectura lógica no debería haber demasiado problema con que las cosas no sean matemáticamente perfectas. En este momento, ¿qué es lo que me está faltando? Tengo que trascender las estructuras y ver un boceto final. Llevamos 1 hora y 9, yo sabía que me iba a demorar más, pero esta ya es la última parte. Yo voy a tomar mi rapidógrafo y voy a hacer que la figura final emerja, es decir, que ya voy a salirme de las estructuras semitransparentes, por decirlo de alguna manera, y voy a dejar única y exclusivamente el dibujo final. Y lo que ustedes van a ver es que vamos a tener un dibujo que, aunque no tenga bloques de tinta, ni tenga entramados, ni tenga marcador, ni tenga nada de eso, vamos a tener un diseño más complejo que se va a leer como un mapa de iluminación. Es decir,
ese diseño complejo nos va a decir cómo se está comportando la luz, así como nos está diciendo, a la estructura le hicimos X y Y modificaciones y por tanto salió esta figura. ¿Listo? Entonces, ya en un par de minuticos voy a tener la versión final y de paso corregida, porque yo sobre la marcha estoy haciéndole algunas modificaciones, no por estética, sino porque me di cuenta que algunas de mis líneas estaban quedando desfasadas, entonces voy a aprovechar para corregir eso. Y se van a dar cuenta ya que o sea, básicamente voy a tener un boceto que está listo para ser iluminado. ¿Listo? Y ahí podría elegir marcador, podría elegir lo que fuera, pero por encima de todo voy a tener una estructura coherente, una estructura que se va a leer bien, una serie de sólidos transformados, y se va a leer como un objeto o una serie de objetos que se pueden iluminar. Se pueden dar cuenta que aquí sacrifiqué la punta de la pirámide, entonces tengo que hacer lo mismo aquí. Y como decimos, esto también tiene que ser un mapa de iluminación. Yo aquí proyecto la sombra. ¿Listo? O sea, proyecto la sombra arriba y esa sombra se completa aquí abajo. ¿Listo? Entonces, lo que no voy a hacer es retener la sombra proyectada, porque en últimas la estructura es muy sencilla y la estructura solo habría que ¿cómo se dice? Que entintarla, pues. No es especialmente complicado. Entonces ahora vamos aquí. Vamos a perfilar esta última parte y ya con eso terminamos. Sobre todo cuando estamos trabajando en líneas estructurales, hay un momento en el que podríamos llegar a acumular tal cantidad de líneas que nuestra lectura de nuestro diseño, y obviamente la lectura que otros harían de él, de pronto se va a volver confusa, pero ustedes se pueden dar cuenta cuando ya le damos ese último nivel de jerarquía y contraste, pues tenemos que entender si hay una estructura, esa estructura no es invisible, no está pensada para borrarse, pero ya entendemos cuál es el objeto y por qué hicimos esa estructura. ¿Listo? Ese es el propósito de este ejercicio, que es como el segundo nivel de complejidad en el trabajo de perspectiva. Hay un tercer nivel de complejidad desde la perspectiva o desde la óptica, más bien, de nuestro método de bocetación, porque pues este tema es potencialmente infinito en términos de dificultad, pero para efectos de lo que vamos a trabajar el semestre, lo que le queda a este tipo de práctica es agregar formas orgánicas, no solamente curvas y esferas, pero pues tenemos que ir paso a paso. Entonces primero vamos a agregarle curvas y esferas, y después sí vamos a trabajar figuras orgánicas de creación un poco más libre, o de silueta un poco más libre, de estructura un poco más libre, pero que en todo caso tienen que tener una estructura. ¿Listo? Lo que no va a ocurrir nunca es que de la nada emerjan unos sólidos sin que haya una lógica detrás, por lo menos de cuál es su proyección o su método de proyección en el espacio. ¿Listo? Entonces vamos a completar acá. Vamos a completar aquí arriba también. Me estoy imaginando, no sé, como un lugar importante en un videojuego voxel o algo así. Pero pues sus trabajos no tienen que tener un propósito de paisaje ni escena, ¿listo? Solo si su curiosidad los lleva por ahí, hagan ese tipo de cosas. Si no, pues un trabajo abstracto sigue siendo válido para este tema tan complejo. Listo, entonces ya aquí estoy completando este mapa de iluminación. Que me falta siluetear un poco arriba la esfera y también dejar las primeras indicaciones de sombra proyectada en el sólido de la parte superior, que se amplía un poco, y ahí tenemos. Entonces, lo que ustedes pueden ver es que tengo un mapa que ya no solamente se lee como una serie de estructuras, sino se lee como un diseño complejo que emergió totalmente de un trabajo de sólidos simples correctamente proyectados en el espacio de perspectiva de mi elección. Lo que yo suelo trabajar es perspectiva lineal de 3 puntos de fuga. Ustedes pueden trabajar la que ustedes quieran y con el nivel de complejidad que ustedes necesiten, desde que se sigan las operaciones: corte, extrusión, perforación, curvas y esferas. Así sea que solo haya una curva y solo haya una esfera, aunque aquí pues hay más de una curva, pero que ya se sienta que se está haciendo esa nueva adición,
que estamos agregando nueva información a nuestro ejercicio de configuración de grupos de sólidos. Vamos a terminar por ahí, ya este video es lo suficientemente largo. Recuerden, este es un video que está pensado para repasar distintos fundamentos de estos temas de segundo corte. Entonces pues lo que voy a hacer es separarlo bien, voy a dejar los tiempos en el video para que nadie se pierda y para que no tengan que navegarlo manualmente, sino que ustedes vayan capítulo a capítulo y vayan a los temas específicos. Muchas gracias y estaré muy atento a sus preguntas al correo. Cuídense todos.